No, eso lo hace rápido, Juan. Bueno, vamos a entrar ya al capítulo pulmonar. Terminamos todo lo que era cardiovascular y entramos ahora a pulmón. Esto va a ser lo último que vamos a ver en este semestre. Y los demás aparatos del sistema vamos a ver en pato 2. ¿Sí? Entonces, para el final, va a entrar hasta los ramos pulmonar. ¿Sí? Los demás aparatos del sistema vamos a ver en pato 2. O sea que todo lo que vimos este semestre, lo que era inflamatorio, adaptativo, degenerativo, hemodinámico, neoplásico, todo eso vamos a ver ahora en pulmonar. ¿Sí? Y dentro de lo que es la patología pulmonar no tumoral, tenemos patología pulmonar obstructiva, patología pulmonar restrictiva, tenemos patología pulmonar inflamatoria, que son las neumonías, las neumonitis. Tenemos patología de exposición laboral y después tenemos los tumores. También tenemos edema, o sea, la parte vascular, tenemos edema, tenemos infarto, y todo lo que ya dimos en procesos básicos vamos a ver ahora aquí, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la patología pulmonar obstructiva. No sé si en fisiopato ya dieron respiratorio, ¿no? Bueno, hay dos patrones que se pueden ver cuando hay una patología a nivel del pulmón. La obstructiva, que es un impedimento al flujo de salida del aire, entonces el paciente queda con aire atrapado en los pulmones. Y la restrictiva, que es que el paciente no puede meter aire a los pulmones. ¿Sí? Lo que hoy vamos a ver es la patología obstructiva, que se va a caracterizar porque las vías aéreas quedan dilatadas y queda el aire atrapado dentro de la vía aérea y el paciente no puede sacar el aire. Y dentro de lo que es el EPOC hay varias patologías. Ahora vamos a ver dos y en la siguiente clase vamos a ver dos más que tienen este patrón obstructivo. ¿Sí? Antes de hablarles de patología obstructiva, mencionar brevemente el colapso del espacio aéreo, que es la atelectasia. ¿Sí? La atelectasia puede darse porque, por ejemplo, hay algo que obstruye la vía aérea, entonces funciona como una válvula, puede ser un tumor, puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tapón de moco, entonces sale el aire y no puede volver a entrar, entonces esa parte del parénquima pulmonar que colapsa, decimos que está atelectasia. O puede ser que el paciente tenga, por ejemplo, una colección de líquido o de pus o una hemorragia o aire inclusive, una colección en el espacio pleural que empuje al parénquima pulmonar, esa parte me va a estar siendo empujada, va a colapsar y vamos a tener atelectasia, ¿sí? Atelectasia por compresión. Y luego hay cicatrices, por ejemplo, después de haber tenido una tuberculosis, hay cicatriciales donde el aire salió, ya no pudo volver a entrar y queda alrededor de esa cicatriz colapsado, que se llama atelectasia por contracción. ¿Sí? Entonces puede ser por resorción, por compresión o por contracción. Algunos son reversibles, por ejemplo, si retiramos el tapón de moco o el cuerpo extraño y vuelve a airearse la zona, se expande otra vez. Acá ponemos un tubo de drenaje al paciente para drenar el aire o el líquido y se expande otra vez el parénquima pulmonar. Pero en este caso, cuando es alrededor de una cicatriz generalmente es más reversible el área atelectasia. ¿Sí? Entonces dijimos tres mecanismos, que es por resorción, se da por obstrucción de la vía aérea. Pueden ver ahí un taponcito. Ese tapón puede ser moco, ese tapón puede ser un cuerpo extraño que se ve principalmente en los niños, que a veces aspiran semilla de sandía, pedacito de tapita gaseosa, muchísimos cuerpos extraños ya vimos en vía aérea. Y eso hace que funcione como una válvula, sale el aire y ya no vuelve a entrar, entonces colapsa el parénquima pulmonar. Después tenemos por compresión, que se da cuando hay una colección de, puede ser líquido, pus, sangre, o puede ser aire, que ingresa a la vía, al espacio pleural y empuja y comprime el parénquima pulmonar. Y por último, el de contracción, que se da generalmente alrededor de alguna cicatriz o algún tumor que obstruye la vía aérea, obstruye esa parte del parénquima pulmonar, entonces se contrae el pulmón.
Dependiendo del mecanismo, el mediastino se mueve de un lado a otro. Por ejemplo, en la placa radiográfica de este paciente que tiene un tapón en la vía aérea, que tiene una atelectasia por reabsorción, el mediastino es empujado hacia ese pulmón afectado. Entonces se ve la placa radiográfica, se ve el colapso del pulmón y se ve como el mediastino, una tráquea, todo se desplaza hacia el pulmón porque está colapsado. Cuando es por compresión, el mediastino es empujado al lado contrario. ¿Sí? O sea, el pulmón colapsado con todo el mediastino se empujan hacia el lado contrario. Se ve eso en la tráquea de los pacientes. Entonces, cuando es una placa, se puede saber si el paciente está sufriendo una atelectasia por resorción o una atelectasia por compresión. ¿Sí? Esto, cuando es por contracción, también suele traer al mediastino hacia el lado colapsado. ¿Sí? Por eso, con respecto a atelectasia, lo que vamos a ver es, por ejemplo, un pulmón expandido y este es un pulmón atelectásico. ¿Sí? El pulmón atelectásico está disminuido de tamaño, está más firme, porque no tiene aire. Y cuando comparamos la histología, lo que está abajo sería el espacio aéreo y lo que está arriba sería el espacio atelectásico o colapsado. Fíjense, aquí se ven los espacios aéreos, aquí ya se ven como rayitas blancas. ¿Por qué? Porque se comprimen los espacios aéreos y colapsa ese espacio. ¿Sí? Si nosotros retiramos el objeto por los planetas haciendo colapsar, esto se va a expandir y va a salir bola de esta parte. ¿Sí? Entonces acá podemos comparar por arriba el parénquima atelectásico y por debajo el parénquima pulmonar sano de expande. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que vamos a ver hoy, que es la obstrucción al flujo de salida del aire, ¿sí? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos varias entidades. Tenemos enfisema, tenemos asma, tenemos bronquitis crónica y tenemos bronquitis, o sea, ese que no está en ese esquemita, pero que es también una enfermedad que produce obstrucción. ¿Sí? Este esquemita del libro, si ustedes se fijan, las patologías se solapan entre sí porque algunas se presentan en del mismo paciente, solo que en diferentes áreas del árbol respiratorio. Los pacientes fumadores suelen tener enfisema, digamos porque es la dilatación de los espacios aéreos más vitales, o sea, alveolo, saco alveolar, conducto alveolar, bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Esa parte más distal es la que se va a afectar en el enfisema por el tabaquismo. Y la bronquitis crónica afecta, como dice su nombre, a los bronquios. Y también se ve en pacientes fumadores. Entonces, esa lesión crónica producida por el tabaco puede producir tanto enfisema como bronquitis crónica en el mismo cuerpo, solo que en diferentes partes del pulmón. Y el asma es una patología que se presenta como crisis aguda de obstrucción al flujo de salida del aire, porque hay una broncoconstricción. Entonces el pacientito, cuando el niño, por ejemplo, mete aire y no puede sacar, entonces está ahogando, y hay que darle un broncodilatador para que pueda expulsar el aire. Como les dije, se suele presentar como episodios o crisis aguda, pero entra dentro de la patología pulmonar obstructiva crónica, porque con cada crisis hay una remodelación de esas vías aéreas. Entonces, esa remodelación de las vías aéreas hace que esta patología entre dentro de las patologías crónicas. ¿Sí? Entonces, el paciente con EPOC tiene la capacidad pulmonar conservada, no hay problema para meter el aire, no tiene problema para eso el paciente, pero el aire queda atrapado y lo que tiene es problema para expulsar, la expiración. ¿Sí? Y tiene disminución de lo que conocemos como el FED1, que es el volumen respiratorio forzado al primer segundo. Y cuando hacemos esa comparación con la capacidad pulmonar total, se ve que hay una variación, demostrando que el paciente tiene una obstrucción al flujo de salida. Vamos a empezar con el enfisema. ¿Sí? El enfisema se caracteriza porque el paciente tiene un tórax
que puede tener el diafragma aplanado por la hiperinsuflación, por los espacios aéreos que tienen aire atrapado. Suele tener un color más rosado porque tienen exceso de CO2 en sangre, en hipercapnia, y se les conoce como los sopladores rosados, porque tiene ese color más rosado de la piel y suele tener un hábito, como se ve ahí, muy delgado, ¿sí? Con disminución del peso, y son fumadores de larga data principalmente, ¿sí? Es el agranamiento anormal, como una burbuja que se formaron, agranamiento anormal permanente, o sea que esto es irreversible, es permanente, ya irreversible, de los espacios aéreos más distales. Los espacios aéreos más distales incluyen bronquiolo respiratorio, saco alveolar, conducto alveolar, alveolos. Esa es la parte que se dilata de forma permanente y se queda el aire atrapado en los alveolos. Hay destrucción de la pared alveolar, por eso los alveolos se quedan gigantes ahora. Y esto es característico, la fibrosis es mínima o incluso inexistente. En alguna parte no hay nada de fibrosis, en otra la fibrosis es mínima. ¿Por qué es importante este detalle? Porque vamos a ver que hay patologías que se parecen muchísimo al enfisema cuando miramos la macro, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Su nombre te dice lo que es de fibrosis. ¿Sí? El espacio alveolar se reemplaza por tejido conjuntivo, queda fibrosado, agrandado, pero con fibrosis y ya no hay intercambio gaseoso, y es lo que se ve en la paciente con fibrosis pulmonar. Entonces, ese detalle mínima fibrosis nos ayuda a hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial con las enfermedades que producen fibrosis a nivel del alveolo. El aumento queda de forma permanente y el acino, la anatomía de todo el árbol acinar puede llegar a desaparecer. Lo que nosotros vamos a ver ahora son patologías que ocurren a partir del bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolo, ¿sí? La otra patología que dijimos que se presenta en los pacientes fumadores es la bronquitis crónica, que se ve en esta parte, en de los bronquios. La bronquiectasia, que también con su nombre bronquiectasia afecta a los bronquios, y el asma, que generalmente afecta a los bronquios más pequeños y los bronquiolos terminales, ¿sí? Entonces, el enfisema es el que afecta la parte más distal, que vamos a ver ahora, que se clasifica de acuerdo a qué parte de esa parte distal se ve más afectada. Esta es una imagen para recordar la anatomía y histología normal del pulmón. Tenemos vasito. Este es un bronquiolo respiratorio. ¿Sí? El bronquiolo respiratorio se caracteriza por el epitelio cúbico, tiene una capa de músculo liso, y como ven, la luz se abre a los espacios alveolares. Eso es lo que nos ayudaba a diferenciar el bronquiolo terminal, que este bronquiolo se abre a los espacios alveolares. Después tenemos los conductos alveolares, sacos alveolares, alveolos. Esto es un pulmón relativamente normal. El pulmón con enfisema tiene esto, rotura de las paredes, que acá casi todo el músculo liso, acá del bronquiolo respiratorio. Rotura de las paredes, fíjense cómo están sueltas, y queda el espacio aéreo agrandado de forma permanente. Entonces, fíjense, casi no hay fibrosis, ¿sí? De un botón capilar, hay un capilarcito que se soltó. Esto es el enfisema, el agrandamiento de forma permanente del espacio aéreo. Según el área afectada, se clasifica en enfisema centroacinar, que es el centro del acino donde ocurre la destrucción, panacinar, que es todo el acino, paraseptal, que suele ser cerca de los septos pulmonares, por debajo de la pleura, y el irregular, que está relacionado a cicatrices, a cavernas, tuberculosis. Entonces, este que tienen ustedes en su libro. Nosotros tenemos el bronquiolo respiratorio, que se abre en los alveolos. Cuando la patología ocurre principalmente a nivel del bronquiolo respiratorio, ahí tenemos el enfisema centroacinar, que ocurre en el centro de la célula. Cuando la destrucción ocurre a nivel del alveolo, conducto alveolar sacoalveolar, y también el bronquiolo respiratorio, ahí tenemos el panacinar, ¿sí? Que es global. Estos son los dos principales. Después dijimos que tenemos el paraseptal, el irregular, etc., que son menos frecuentes. De estos dos, este es el más frecuente, porque es el que está relacionado con el tabaco, ¿sí? Entonces, el enfisema centroacinar
se caracteriza porque afecta el centro racino, que es nuestro bronquiolo respiratorio, se ve principalmente en el lóbulo superior de los pulmones y está muy relacionado con, pues ahí, el tabaquismo crónico. ¿Sí? Los tabaquistas son los que desarrollan enfisema centroacinar. Entonces, el enfisema centroacinar va a tener destrucción de las paredes del bronquiolo respiratorio, una destrucción de forma permanente, entonces queda el espacio aéreo agrandado de forma permanente y los espacios aéreos más distales están conservados. ¿Sí? Alveolos, alveolar suele estar conservado. Y como dijimos, está relacionado con el tabaquismo. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que los espacios, o sea, el centro racino va a tener un agrandamiento del espacio aéreo. ¿Sí? Y lo que queda alrededor del parénquima pulmonar alrededor va a estar conservado. Afecta principalmente los lóbulos superiores, ¿sí? Son los más afectados, y afecta el centro racino y los alveolos alrededor suelen estar conservados. Esta otra imagen, esta imagen del libro de ustedes, esto es el centro racino donde está nuestro bronquiolo respiratorio, los alveolos alrededor conservan su arquitectura. El centro racino lesionado, alrededor conserva su arquitectura. Si se fijan, los espacios aéreos quedan agrandados de forma permanente. Y mirando la foto, no puede confundir con la fibrosis pulmonar que vamos a ver después, que también tiene los espacios aéreos agrandados, pero si nosotros palpamos, esto colapsa porque acá no hay fibrosis y el otro es firme porque sí hay fibrosis, ¿sí? Que vamos a ver después cuando vemos la patología restrictiva. La fibrosis pulmonar da una patología restrictiva, como está fibrosado, el espacio aéreo no puede el paciente meter aire en el tubo. Acá el problema es que el espacio aéreo está agrandado, entonces entra el aire, pero para sacar tenemos la complicación, ¿sí? El panacinar, que es el otro enfisema que le sigue en frecuencia, se ve principalmente en pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa. Estos pacientes, aparte de tener enfisema pulmonar, pueden tener patologías hepática, pancreática asociadas, todas por su déficit de alfa-1 antitripsina. Y como dice su nombre, afecta todo el racimo, ¿sí? Pero es panacinar. Afecta conducto alveolar, alveolos, alveolar, bronquiolo respiratorio. Y suele afectar las bases pulmonares, pero aquellos pacientes pueden llegar a tener todo el pulmón afectado. Pero generalmente es más intenso en la base. ¿Se acuerdan que el centro acinar de los fumadores era más frecuente en la porción apical? ¿Sí? El fumador es más frecuente en la porción apical. El del paciente con enfisema panacinar tiene afectación más frecuente en la parte basal, ¿sí? Entonces, el pulmón, el lóbulo está hiperinsuflado y en la microscopía los espacios aéreos están todos agrandados. Acá no hay espacio alrededor, espacio chiquitito, o sea, están todos los espacios agrandados. ¿Por qué? Porque afecta todo el racimo, ¿sí? Afecta al alveolo, alveolar, bronquiolo respiratorio, todo. El paracetal es aquel que está asociado a los pequeños septos que parten desde la pleura y generalmente están por debajo de la pleura. Entonces, cuando se rompen, dan algo que se llama la bulla, ¿sí? Se llena de aire en un espacio por debajo de la pleura. Y ese espacio debajo de la pleura, esa bulla, se puede romper y ahora el aire se va a concentrar en el espacio pleural. Que vamos a tener el neumotórax, el aire en el tórax. Y va a pasar lo que vimos hace rato, que era la atelectasia. El resto, que va a estar empujado por el aire, el resto del parénquima pulmonar va a sufrir compresión, ¿sí? Generalmente los espacios son grandes y al romperse producen neumotórax espontáneo. Entonces son espacios o burbujas debajo de la pleura, se puede ver, que cuando se rompen, fíjense, debajo de la pleura, en los espacios aéreos agrandados, que cuando se rompen dan neumotórax, atención, se empujan el tórax y producen eco, empujan el parénquima pulmonar y producen atelectasia. ¿Sí? El enfisema paracetal, que dijimos que está por debajo de la pleura, ¿sí? Estos pequeños septos que emite la pleura para dividir, o sea, el parénquima pulmonar tiene un pequeño septo
que divide en segmentos algunos, y ahí se ubican estas áreas de enfisema que después producen las burbujas debajo de la pleura, que dijimos que al romperse dan su complicación principal es neumotórax atenso, ¿sí? Entonces, con respecto al enfisema, es una enfermedad que se ve muchísimo en pacientes fumadores. El enfisema, o sea, generalmente los pacientes fallecen por otras complicaciones, pero el enfisema en sí puede causar la muerte por una acidosis, por una insuficiencia respiratoria, por cuerpo pulmonar. Está asociado, dijimos, al tabaquismo crónico y generalmente cuando más de un tercio del pulmón está afectado por el enfisema, recién aparece la clínica en sí. Se cree que hay una teoría proteasa, antiproteasa, donde un desequilibrio entre el factor protector de la pared alveolar, que es la antiproteasa, se ve anulada, disminuida por el tabaquismo. Y aparte el tabaco le estimula a los neutrófilos. Los neutrófilos liberan enzimas y esas enzimas destruyen la pared del tabique y por eso tenemos el enfisema. Entonces, hay un dibujito en el bigote donde explicar. El tabaco estimula el reclutamiento de polimorfos nucleares y neutrófilos. Por eso era un ejemplo de presencia de neutrófilos en inflamación crónica. Un ejemplo era el tabaquismo a nivel pulmonar, porque no es una patología algo agudo que ocurre, pero se reclutan neutrófilos como si fuese algo agudo, pero es una patología crónica, ¿sí? Entonces el tabaco, la nicotina, estimula el reclutamiento de neutrófilos en el parénquima pulmonar. El tabaco a su vez produce especies reactivas de oxígeno y esos radicales libres hacen dos cosas. Primero, estimula la liberación de algunas citocinas como interleucina 8, el factor necrosis tumoral, el leucotrieno B4, que también estimulan al reclutamiento de neutrófilos. Y lo que hacen también es desactivar a la antiproteasa, que es la alfa-1 antitripsina. Entonces el paciente tiene un montón de enzimas, lactasa, proteasa, etcétera, liberada por el neutrófilo, y eso produce un daño sin el freno, que es la antiproteasa, porque está inhibida, y produce un daño a la fibra elástica por medio de la lactasa, las metaloproteinasa de matriz, que también van a degradar el tejido conjuntivo, el espacio extracelular que hay entre los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y van a destruir la pared del alveolo. Aparte tenemos aquellos pacientes que ya tienen un déficit de alfa-1-antitripsina, entonces cualquier irritación, cualquier patología inflamatoria ya va a desencadenar que los neutrófilos liberen sus enzimas sin ningún freno. Entonces los pacientes que tienen déficit de alfa-1-antitripsina van a desarrollar mucho más temprano la patología que los pacientes fumadores que cuando tienen 60, 70 años debutan con los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Está bien? Esta es la teoría proteasa antiproteasa. Entonces, ¿cuándo el paciente presenta las manifestaciones clínicas? Cuando más de un tercio del parénquima ya está con los alveolos rotos, con los papilares dilatados. Suelen tener tos con expectoración, suelen tener disnea, que es dificultad respiratoria, y si tienen también bronquitis crónica, porque son fumadores, van a tener tos con expectoración que dura por lo menos 3 meses y que se presenta 2 años consecutivos, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar de la bronquitis. Estos pacientes van a tener un tórax en barril, van a tener un aplanamiento del diafragma que se suele ver en la placa radiográfica, van a tener un pulmón muy lúcido, o sea, muy negro porque tiene mucho aire, van a tener las costillas, se van a poner horizontales, o eso también es algo característico de estos pacientes, y se les conoce como los sopladores rosados, ¿sí? por la hipercapnia. La causa de muerte suele ser una acidosis respiratoria, si es que no se trata a tiempo, o como hacen una hipertensión pulmonar, van a tener un cor pulmonar que va a ser un corazón derecho
con cambios de hipertensión. Va a tener un engrosamiento de la pared, va a tener un aumento de la presión a nivel de la cavidad derecha. Y si es que hacen esas episemas subpleurales, pueden hacer neumotórax y tener un colapso pulmonar. Ese es el paciente con enfisema. Después tenemos el paciente que tiene bronquitis crónica. El paciente que tiene bronquitis crónica es lo mismo, es un fumador que tiene tos con expectoración por 3 meses, por lo menos 2 años consecutivos. El diagnóstico se hace en la clínica. Se puede ver pacientes fumadores o aquellos pacientes que viven en ciudades muy contaminadas, o por ejemplo aquellos pacientes que trabajan, qué sé yo, en el campo, señora con una abuelita que toda su vida cocinaron con horno a leña, que se pasaban inhalando ese humo, también les daña la piel y hacen bronquitis. Lo mismo que lo que vimos recién, ¿verdad? El paciente puede tener un patrón de patología obstructiva crónica, va a tener hipertensión pulmonar, puede desarrollar un coro pulmonar y el tabaco principalmente induce una metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio de los bronquios. Y esa metaplasia escamosa puede ir a displasia y de displasia puede pasar a neoplasia. Pero no es por su bronquitis crónica, es por tabaquismo. ¿Está bien? O sea que estos pacientes pueden tener bronquitis crónica y asociados también con un tumor maligno. Bueno. Pueden tener también infecciones asociadas, ya que su bronquio suele tener dos metaplasias escamosas. Entonces es más difícil el barrido ciliar y suele tener infecciones de repetición. Porque ya llega un paciente que tiene bronquitis crónica, en la clínica tiene que tener todo con expectoración por 3 meses durante el año consecutivo. En la histología tiene que tener una remodelación de lo que es la pared del bronquio. Y vamos a ver que hay áreas de metaplasia escamosa, vamos a ver que hay una hiperplasia de células caliciformes, hiperplasia de las glándulas mucosas de la pared del bronquio, edema, y vamos a ver que hay algo que se llama el índice de Rey, que es lo que va a cambiar. ¿Sí? Entonces tenemos metaplasia escamosa en los fumadores, aumento del número de células caliciformes o de hiperplasia de células caliciformes, hiperplasia de las glándulas mucosas que están en la pared, edema infiltrado-inflamatorio en el tejido conjuntivo de la pared del bronquio. ¿Sí? Todo eso hace que la luz se quede más chiquitita, la pared se quede más gruesa. Entonces ahora el paciente va a meter aire, pero le va a costar sacar. ¿Por qué? Porque la luz está más chiquitita y la luz está llena de moco. ¿Moco por qué? Porque hay un aumento del número de células caliciformes y un aumento de las glándulas mucosas. Todo eso produce moco que tapona mi vía aérea. ¿Está bien? A ese aumento del espesor de la pared del bronquio se le conoce como índice de Rey, y que lo normal es que sea 0,4. Si yo tengo 0,5 o algo así, quiere decir que ya he aumentado mi índice de Rey, puedo decir que este paciente tiene bronquitis. El índice de Rey se mide desde la capa basal de la célula, de la membrana basal del epitelio hasta el cartílago, eso va a ser A, D, y luego el espesor de las glándulas mucosas. Y esto se divide sobre esto y nos tiene que dar un índice igual o menor a 4, 0,4. ¿Sí? Si es mayor, ya sabemos que el paciente tiene bronquitis crónica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un engrosamiento de la pared. Fíjense, esta es la luz, todo esta es la pared. No es lo mismo, la luz, todo es la pared. Por un engrosamiento. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia, un edema, un engrosamiento de lo que es el tejido que está por debajo del epitelio y que está antes que el cartílago. ¿Sí? Eso hace que la luz quede más pequeña. Entonces eso hace que la salida al aire se dificulte. Y aparte esa luz va a estar sellada por moco. Entonces tengo aumento del número de células caliciformes, aumento de las glándulas mucosas y un aumento de la secreción de moco. ¿Sí? Ese moco también impide la correcta salida del aire. ¿Sí? Entonces, estos pacientes van a tener en sectores de metaplasia escamosa y en sectores de hiperplasia de células caliciformes. ¿Sí? Aparte, para mi índice de Rey puede tener aumentada la cantidad también de hiperplasia de las glándulas mucosas
y todo eso lleva a colección de moco en la vía aérea, ¿sí? Es un exceso de moco y todo eso hace que al paciente le cueste más sacar el aire, ¿sí? Entonces el paciente va a tener colección de aire en los alveolos, donde el tema gaseoso le va a ser complicado, y también dificultad para sacar el aire de los otros alveolos que sí funcionan todavía, porque mi bronquio está taponado con moco y porque la lengua está reducida, ¿sí? Todo eso hace que el paciente tenga entonces una dificultad respiratoria, y aquellos pacientes que suelen tener bronquitis crónica se les suele llamar los abotargados azules porque tienen cianosis. Cianosis porque tienen hipoxemia, hipercapnia, dificultad para eliminar el CO2, ¿sí? Entonces suelen tener cianosis labial, cianosis de los lechos bronquiales, pueden tener dedo de palillo de tambor por la cianosis crónica, ¿sí? ¿Y no tiene rosado porque era rojo? El rosado hace que tiene mucho CO2. O sea, el soplador rosado tiene CO2 en tejido que le hace color más rojizo. Y estos pacientes tienen dificultad para el intercambio gaseoso, tienen hipoxemia, tienen menos oxígeno y eso hace que tengan esta cianosis. Tienen menos oxígeno, están menos, el intercambio gaseoso está más complicado en ellos. Entonces, esa falta de esa hipoxemia hace que se quede más azulado, ¿sí? La falta de oxígeno. Estos son los pacientes que se llaman son más gorditos y son cianóticos. Y los que tienen el enfisema puro son más flacos y son más rosados. ¿Está bien? Tenemos dos patologías más, que son el asma y la bronquitis, que nos están en esta esquemita, que vamos a ver ahora después del receso. ¿Está bien? Entonces ahora tienen. ¿Alguien llegó a escucharme la lista? ¿Verdad? ¿O no llegó? No llegó. Pero ahora tienen 10 minutitos por continuar. ¿No llegó Kiara? ¿No?